¿Saben? Hay textos que son como el ADN de una cultura, que se sienten como pilares de mármol inamovibles. Bueno, 2 Samuel 7 es uno de ellos. Pero hoy vamos a hacer algo que puede parecer un poco radical. Vamos a poner ese pilar bajo el microscopio de la historia y vamos a descubrir que no es exactamente lo que parece. No es una profecía. Es algo mucho, mucho más complejo y humano. Es un epitafio glorificado, escrito para darle esperanza a un reino que había sido reducido a cenizas. Y aquí la tenemos, la promesa, la garantía divina que el profeta Natán le entrega al mismísimo rey David. Estas palabras son literalmente el fundamento de toda la esperanza mesiánica futura. Un pacto eterno, incondicional, que parece sellado por Dios en persona. Suena a una póliza de seguro cósmica, ¿cierto? Algo absolutamente inquebrantable. Y entonces la realidad golpea. Y golpea con una fuerza brutal. Estamos en el año 586 antes de nuestra era. Los ejércitos babilónicos no solo conquistan Jerusalén, la borran del mapa. El reino aniquilado, la dinastía de David, los supuestos herederos de esa promesa eterna, son encadenados y arrastrados al exilio. Y el templo de Salomón, el centro del universo para ellos, queda reducido a escombros y cenizas. La promesa para siempre se estrelló violentamente contra el muro de la historia. Y esta, amigos, es la pregunta que nos convierte a nosotros en detectives. Si la garantía era eterna, ¿por qué tuvo un final tan catastrófico? ¿Acaso Dios falló? ¿Mintió el profeta? ¿O será que hay algo más en este texto que no estamos viendo a simple vista? ¿Cómo es posible reconciliar una promesa divina con un desastre de esta magnitud? Ok, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí está el corazón de todo nuestro análisis. La tesis es la siguiente. La versión de 2 Samuel 7 que leemos hoy no es una predicción del futuro. Es una obra maestra de la teología de la crisis, una respuesta increíblemente sofisticada al trauma, escrita después de la caída de Jerusalén. Su propósito no era predecir, sino reinventar el pasado para darle sentido a un presente que era, francamente, insoportable. Para demostrar esto, vamos a seguir un rastro de pistas, casi como si fuera una investigación forense dentro del propio texto. Primero, analizaremos el misterio de la promesa rota. Luego, vamos a ver la pista clave, un juego de palabras en hebreo que lo cambia absolutamente todo. Después, descubriremos la cláusula de escape teológica. Reconstruiremos cómo se ensambló el texto y, finalmente, veremos cómo las generaciones futuras tuvieron que lidiar con esta promesa reinventada. ¿Listos? Empecemos. Muy bien, empecemos con el problema central, este choque brutal entre lo que dice la Biblia y lo que dice la historia. Este conflicto, esta tensión, es la verdadera clave para entender todo lo que sigue. Y nuestra primera pista para descifrar este enorme enigma es una sola palabra en hebreo, una palabra cuya ambigüedad fue explotada de una forma brillante, casi de genio, para cambiar el sentido de todo, la palabra bait. A ver, lo que es fascinante de la palabra bayit es su dualidad. Por un lado, significa casa en el sentido más concreto que se puedan imaginar, una estructura física, un edificio, puede ser un palacio o puede ser un templo, pero al mismo tiempo también significa casa en un sentido dinástico, una familia, un linaje, una descendencia. Los autores de este capítulo van a jugar con este doble sentido de una forma magistral, y en ese juego de palabras es donde vamos a encontrar la prueba de que este texto fue editado. Fíjense bien en la primera parte del capítulo. David, ya muy cómodo en su palacio, su bayit de cedro, se siente un poco culpable porque el arca de Dios sigue en una simple tienda de campaña. Así que le propone a Dios construirle una bayit, o sea, una casa, un templo. Y la respuesta divina es un no rotundo. ¿Tú me vas a construir una bayit a mí? Esta sección del texto refleja una teología muy, muy antigua, antitemplo, que se oponía a la idea de encerrar a Dios en un edificio. Aquí, bayit es, sin lugar a ninguna duda, templo. Pero, atención aquí, porque en el versículo 11b es donde ocurre la magia editorial. El texto da un giro de 180 grados. De repente es Dios quien le dice a David. Además, Yahvé te anuncia que Yahvé te hará una bait, y justo en ese instante, el significado de la palabra se transforma por completo. Ya no estamos hablando de un edificio. Ahora bait significa linaje, una dinastía eterna. Este es el punto de sutura, la bisagra que une dos mundos teológicos completamente diferentes. Y claro, esta bisagra crea una contradicción pero tan evidente que prácticamente delata la mano del editor. Miren esto. En los primeros versículos, a David se le prohíbe explícitamente construir la Bait, templo. Pero un par de versículos después, en el 13, hablando del hijo de David, Dios dice, «Él edificará una Bait a mi nombre». Un momento. ¿Cómo es posible? ¿La prohibición se ha convertido en una orden?
Esto no es un simple cambio de opinión. Esto, amigos, es la costura redaccional. Es la prueba irrefutable de que un editor posterior cosió dos tradiciones opuestas, una que rechazaba el templo y otra, posterior, que necesitaba legitimarlo. Así que el punto crucial de esta primera pista es este. El juego de palabras con Bate no es un simple adorno literario, no es poesía. Es la huella digital del redactor, es la evidencia irrefutable de que estamos ante un texto compuesto, un mosaico donde un editor, muy probablemente durante el exilio en Babilonia, tomó una tradición antigua y la subordinó a una nueva teología que necesitaba desesperadamente legitimar tanto el templo, que ya estaba destruido, como la promesa a la dinastía davídica, que ya había caído. Bueno, ya encontramos la costura literaria. Ahora vamos a buscar la clave teológica, la letra pequeña del contrato divino que permita que todo esto tenga sentido. La vamos a llamar la cláusula de escape. Este versículo es el motor de toda la construcción teológica. Es una inserción absolutamente brillante. Por un lado, establece una relación íntima, casi familiar entre Dios y el rey. Seré para él un padre. Pero por otro, y esto es lo crucial, introduce la condicionalidad. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré. Ahí está. Esa es la justificación teológica para el desastre. El exilio no es un fracaso de la promesa de Dios, es la disciplina correctiva de un padre hacia su hijo. Y esto nos muestra el genio de los teólogos del exilio. Esta cláusula, que es un sello distintivo del pensamiento deuteronomista, logra varias cosas a la vez de una manera increíble. Primero, separa al rey individual que puede pecar y ser castigado de la dinastía cuya promesa permanece para siempre. Segundo, transforma el trauma incomprensible del exilio en un acto de disciplina paternal, algo que tiene sentido, y por lo tanto el desastre histórico no anula la promesa, sino que la confirma. ¿Por qué? Porque demuestra que Dios está cumpliendo su palabra al castigar el pecado. Y esta idea no salió de la nada, ¿eh? Los redactores estaban usando un modelo jurídico que conocían muy bien, los pactos de concesión real de los grandes imperios de la época, como los hititas y los neoasirios. En esos tratados, un gran emperador le otorgaba a un rey vasallo un don a perpetuidad, como el derecho a una dinastía. El pacto con la dinastía era eterno, pero el rey de turno podía ser castigado brutalmente si era desleal, sin que eso anulara el acuerdo dinástico. Los escribas de Judá simplemente aplicaron este modelo legal a su relación con Yahvé. Entonces, la conclusión de esta segunda pista es potentísima. Con esta maniobra teológica, Nabucodonosor, el rey de Babilonia que los destruyó, deja de ser la prueba de la impotencia de Yahvé. Todo lo contrario. Se convierte en su herramienta, en la vara de hombres que Dios usa para disciplinar a su hijo rebelde, el rey de Judá. La catástrofe se reinterpreta. Ya no es una derrota, sino un acto soberano de justicia divina que paradójicamente preserva la promesa eterna. Muy bien. Con las pistas en la mano, ahora podemos reconstruir el crimen, por así decirlo. Vamos a ver cómo este texto fue ensamblado, capa sobre capa, para crear el documento que tenemos hoy en nuestras manos. Lo que los expertos nos dicen es que estamos viendo un proceso de dos grandes etapas. Primero, existía un núcleo antiguo, de antes del exilio, que era mucho más modesto. Probablemente contenía ese viejo oráculo que rechazaba el templo y una promesa a David de fama y seguridad, algo bastante normal para un caudillo exitoso de la época. Y luego, mucho tiempo después, sobre esa base, vino la gran edición en el exilio. Los escribas deuteronomistas, enfrentados al desastre, añadieron los versículos clave del 11b al 16, con la promesa de eternidad y, por supuesto, la crucial cláusula de castigo. Y no solo eso, también añadieron toda la larga oración que sigue. Y esa oración de David es la prueba definitiva de esta segunda capa. Su lenguaje, su estilo, sus ideas, todo está repleto de frases y conceptos típicos del libro de Deuteronomio. No es el discurso espontáneo de un rey del siglo X a.C., para nada. Es una composición didáctica. Es un modelo de oración diseñado para enseñar a la comunidad exiliada cómo debía responder a esta nueva promesa reformulada, con humildad, con fe. Era una oración para los exiliados, puesta en boca de su rey idealizado. Pero la historia, por supuesto, no termina ahí. ¿Qué haces con una promesa de un reino eterno cuando ya no tienes rey? Vamos a explorar cómo las generaciones posteriores intentaron domesticar o manejar esta promesa tan poderosa y a la vez tan problemática. Vemos 4 estrategias principales en la literatura bíblica que vino después para lidiar con este texto. Algunos protestaron airadamente contra Dios, otros la democratizaron, o sea, extendieron la promesa a todo el pueblo.
Un tercer grupo la limpió, reescribiendo la historia para quitarle las partes más incómodas, y finalmente otros simplemente la silenciaron, ignorándola por completo. La primera respuesta es la más visceral, la más humana y honesta, la protesta. El Salmo 89 es un grito de dolor y de rabia. El poeta recita la promesa de 2 Samuel 7 casi palabra por palabra y luego se vuelve hacia Dios y lo acusa directamente. Pero tú la has desechado, has roto el pacto. Esto es importantísimo porque nos muestra que la elegante solución teológica de los deuteronomistas no convenció a todo el mundo. Para algunos la caída del reino no era disciplina, era simplemente abandono divino. La segunda estrategia es una de las más geniales. En el libro de Isaías, un profeta del exilio hace una reinterpretación radical, una jugada maestra. La promesa, las misericordias fieles a David, ya no es para un solo rey. Ahora es un pacto que se le ofrece a todo el pueblo. Haré con vosotros un pacto eterno. Es la democratización de la promesa real. Los privilegios del rey se transfieren a toda la comunidad. De esta forma, el pacto no falló, sino que se expandió para todos. Brillante. La tercera estrategia es, digamos, el saneamiento o la operación limpieza. El libro de Crónicas, que fue escrito mucho después, vuelve a contar la historia de David. Y cuando llega a este episodio, en su capítulo 17, hace una edición muy conveniente. Simplemente borra la cláusula de castigo. El versículo que decía, cuando cometa iniquidad, lo corregiré, desaparece por completo. En la versión idealizada del cronista no hay espacio para reyes pecadores que necesiten disciplina. Es una versión limpia de la historia. Y por último, la cuarta estrategia, el silencio. Los libros de Esdras y Nehemías nos cuentan la reconstrucción de la comunidad judía después de regresar del exilio. Y en toda su narrativa, la promesa dinástica a David es ignorada por completo. Y esto no es un olvido, es una decisión ideológica muy consciente. Para ellos, el futuro de Judá ya no se construía sobre la esperanza de un rey, algo que era políticamente imposible bajo el imperio persa. La nueva comunidad se iba a fundamentar en la ley de Moisés, la Torá, y en el templo reconstruido. La promesa real fue, convenientemente, archivar. Hemos recorrido un camino larguísimo. Hemos sido detectives, historiadores, teólogos. Ahora vamos a juntar las piezas finales para ver cómo un epitafio, escrito para una dinastía muerta, se transformó en una de las fuentes de esperanza más inagotables de la historia. Entonces, esta es la gran conclusión. 2 Samuel 7 es un palimpsesto. Es como un pergamino antiguo en el que se ha escrito, borrado y vuelto a escribir una y otra vez. Lo que hicieron los escribas en el exilio no fue una falsificación cínica, fue un acto de increíble creatividad para la supervivencia cultural. Enfrentados a la aniquilación, tomaron sus tradiciones y las reconfiguraron para que pudieran dar sentido al desastre y, lo más importante de todo, para poder ofrecer un futuro. Y esto lo cambia absolutamente todo. La audiencia original de esta promesa, en su forma final, no fue el rey David en su palacio de cedro. Fue la comunidad de exiliados sentada junto a los ríos de Babilonia, llorando por un reino perdido. El texto no fue escrito para legitimar a un rey vivo, sino para dar esperanza a un pueblo que lo había perdido todo, incluido su rey. Al reescribir su propia historia, crearon una nueva base para su identidad. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va mucho más allá de la antigua Judá. Lo que vemos en 2 Samuel 7 es a una comunidad que, estando al borde de la extinción, se negó a dejar que la historia tuviera la última palabra. Usaron el poder de la narrativa para transformar la derrota en disciplina y un final aparente en un nuevo comienzo. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿será esta capacidad de reinventar nuestra propia historia, de reinterpretar el pasado para darle un propósito a nuestro futuro, la herramienta más poderosa que tenemos para sobrevivir?